Dios les bendiga, le habla su hermana Madeline González desde Denver, Colorado, aquí en la Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial. Es para mí un honor poder llegar a ustedes por medio de estos medios de tecnología, y queremos que si usted tiene una Biblia a su alcance, busque en Evangelios según San Juan capítulo 14. Vamos a estar leyendo unos versos en la palabra del Señor, y vamos a estar compartiendo unas palabras con ustedes. En el capítulo 14 de Juan, el verso 15 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os daré otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu grande misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. En este momento vamos a estar compartiendo tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú dirigiendo todo, mi Dios, y que seas tú ayudándonos a entender tu mensaje, mi Dios. Que Padre Celestial, tú ministres en nuestros corazones, que tú hablas en nuestras vidas, Señor, que tú nos ayudes en todo, Padre Celestial, que podamos acercarnos más a ti, mi Dios. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra del Señor en esta porción de la palabra nos habla de que si amamos y guardamos si me amáis y guardar mis mandamientos, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y entonces, pues, esto nos hace reflexionar en el tema de que el Señor estará con nosotros para siempre. Aún, ¿verdad?, cuando conocemos cuál es la trayectoria de nuestro Señor Jesucristo y vemos que el Señor Jesucristo vino a la tierra a morar con nosotros, y en medio de ese tiempo Él pudo enseñar a los discípulos a cómo llevar su vida diaria, a cómo ellos poder vivir conforme, ¿verdad?, a las cosas que Dios estaba estipulando en su palabra. Vemos que también nos sirve de ejemplo a nosotros para que nosotros también podamos hacer lo mismo. Y conociendo que nosotros estamos siempre, ¿verdad?, necesitados de ese afecto, de ese cariño, de que nosotros podamos acercarnos a Él, Él les dejó a los discípulos estas palabras donde decía: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, si nosotros amamos al Señor y queremos que el Señor esté con nosotros constantemente, nos llama el Señor mismo a guardar, ¿verdad?, estos mandamientos. Y si nosotros estamos guardando los mandamientos, Él va a rogar al Padre y va a enviar al Consolador. Cuando nosotros vamos a la palabra del Señor y vemos que los discípulos, ¿verdad?, estaban quizás afectados por la partida del Señor, es allí, ¿verdad?, que ellos son obedientes a la palabra del Señor, y podemos nosotros ahí trasladarnos al libro de los Hechos, donde vemos que en el capítulo 2 vemos el regalo que el Señor hablaba y decía al pueblo que Él iba a mandar un consolador, y les decía que esperaran todos unánimes en un mismo sentir. Vemos que llegó el día de Pentecostés en ese capítulo 2, y dice en Hechos capítulo 2 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. No solamente estaban en obediencia al Señor por lo que Él había dicho, ellos ya amaban al Señor, pero también estaban obedeciendo sus mandamientos, y una de las cosas que Él les había dicho era que esperaran todos juntos al Consolador. Y dice el verso 2: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Esta presencia de Dios que estaba presente en ese momento en los discípulos no es algo ajeno al pueblo de Dios, porque el Señor promete estar con nosotros todo el tiempo. Pero antes del Señor Jesucristo partir, prometió estar con nosotros por siempre.
Y vemos, ¿verdad?, que en esta situación donde ellos estaban, ¿verdad?, en este lugar, ellos se dieron a la tarea a esperar. Hay escritos que dicen que había mucho más de 120 personas allí esperando la promesa del Señor. Pero cuando llegó esta promesa, llegaron a estar 120 unidos, esperando esta promesa y siendo obedientes al Señor. Entonces vemos cómo esa casa se remeció y de momentito se le parecieron lenguas repartidas y eran como de fuego y estaban sobre cada uno de ellos. Y yo me puedo imaginar en ese momento cómo fue ese asunto, cómo fue esa experiencia, porque eran unos tiempos difíciles de ocupación en esa tierra, y vemos cómo es que el Señor les dio el Consolador, lo que tanto ellos estaban esperando. Dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces cuando vemos y nos remontamos, quizás ellos no sabían cuál iba a ser la experiencia, cuál iba a ser, qué era lo que ellos iban a sentir. Simplemente ellos estaban quizás recordando la palabra del Señor Jesucristo cuando Él había dicho que esperaran en Él, que Él les iba a enviar un consolador. Y ellos todos hicieron lo que les correspondía a ellos y Dios cumplió su promesa. Dice que allí donde ellos estaban, todos pudieron sentir la presencia de Dios en sus vidas. Y en ese momento ellos pudieron hablar en nuevas lenguas. Cuando vamos, ¿verdad?, a esa palabra que nos habla de esa experiencia de experimentar lo que era el Espíritu Santo en sus vidas, vemos que allí había gente de otras partes del mundo que quedaban a kilómetros y kilómetros de lejos, y como estaban ellos en Jerusalén, era una ciudad importante en aquellos tiempos, al igual que hoy día, muchas personas se llegaban a esa ciudad a hacer comercio con distintos propósitos, y ellos pudieron escuchar de primera mano a estos hombres y a estas mujeres hablar en su propia lengua de las maravillas del Señor Jesucristo. Entonces vemos cómo es que quizá ellos no entendieron qué era lo que quería decir el Señor Jesucristo cuando decía que iba a estar con ellos por siempre. Pero en ese momento ellos pudieron entender que la presencia de Dios estaba con ellos en ese momento, como Dios les había prometido. Entonces, independientemente de la gente que estuvieran allí, que entendieran lo que estaba hablando estas vidas, ellos no entendían, no conocían por qué ellos estaban hablando de esa manera. Y ellos tuvieron que explicarle a esta gente y decirle qué era lo que estaba ocurriendo. Fíjense que ahí estaban ellos, en el verso 5 dice, moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar en cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Para ellos era algo incomprensible que ellos pudieran hablar en el idioma de los partos, en el idioma de los medos, en el idioma de los elamitas y de los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en regiones más allá del África y de Cirene. Estamos hablando de gente que vivía prácticamente en África, al norte de África, en la región de Roma, en la región de Asia Menor. Todas esas personas estaban escuchando hablar a estos discípulos en esas lenguas. Y eso era la promesa que Dios les había dicho de que les iba a enviar un consolador, una ayuda, un poder, para que ellos no se sintieran solos, para que ellos supieran que el Señor Jesucristo estaba con ellos en todo momento de su vida. Cuando habla la palabra del Señor, fíjense que vemos que dice
que Él nos iba a enviar un consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Ese Espíritu de verdad, ese consolador, es un regalo que Dios nos da a nosotros por ser fieles a Él, por ser obedientes a su palabra y porque nosotros queremos estar cerca de Él. Entonces, si nosotros queremos saber y conocer cuáles son, qué se siente tener la presencia de Dios en la vida, en el corazón, en medio de la adversidad, en medio de momentos alegres, en medio de momentos tristes, en medio de momentos que nosotros vivimos a diario, tenemos que ser obedientes a sus mandamientos. No es simplemente amar al Señor y ya. Dice la palabra del Señor que si le amamos, tenemos que guardar sus mandamientos. Entonces, cuando nosotros amamos al Señor, cuando nosotros obedecemos su palabra y somos obedientes a los mandamientos del Señor, vamos a experimentar lo que es la presencia de Dios en nuestras vidas. Es necesario que nosotros sintamos la presencia de Dios en nuestras vidas para seguir adelante, para nosotros poder dejarnos llevar por lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Dice aquí en Juan capítulo 14, dice en el verso 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoció, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Es una promesa que el Señor hace a nuestras vidas. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Nuevamente el Señor le recalca que no solamente tiene que ser con amar, sino que también nosotros tenemos que obedecer los mandamientos, que nosotros tenemos que cumplir con lo que se estipula en la palabra de Dios, que nosotros somos responsables de leer la palabra de Dios y vivir conforme a lo que el Señor nos está pidiendo. Y entonces conoceremos al Señor como Él quiere que nosotros le conozcamos. Fíjese que dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré en Él. Entonces nosotros tenemos que la responsabilidad de seguir al Señor como verdad. Él nos estipula en su palabra, nos dice. Para nosotros saber qué es lo que el Señor está esperando de cada uno de nosotros, tenemos que leer la palabra de Dios. La palabra de Dios es la Biblia. Ya hoy día nosotros no podemos decir que no tengo acceso a una Biblia. Todos, hasta en nuestros móviles, tenemos acceso a la palabra de Dios. Hay mensajes que podemos ver a través de distintos medios que nos hablan de lo que dice la palabra de Dios y nos habla de qué es lo que nosotros tenemos que hacer para cumplir con los mandamientos del Señor. También podemos ir a una tienda y comprar una Biblia, no son caras, hay de precios accesibles, pero eso nos llama a que seamos fieles al Señor, a que nosotros podamos decir, yo quiero saber qué es lo que tú tienes para mí, yo quiero sentir tu presencia, yo quiero saber cuáles son los mandamientos. Y entonces podemos nosotros acercarnos a una iglesia donde se predique la palabra del Señor sin ser adulterada y ver qué es lo que está pidiendo el Señor de nosotros, qué es lo que está pidiendo la palabra que tenemos que hacer para que el Señor se manifieste en nuestra vida, para que la presencia de Dios esté con nosotros, para que en nuestro diario vivir nosotros podamos conocer y saber que Dios está con nosotros y nos va ayudando en nuestro diario vivir. Entonces, cuando vemos eso, podemos experimentar lo que experimentaron los discípulos en el aposento alto. Podemos ver que el Señor, ¿verdad?, hizo una promesa a ellos y ellos recibieron el poder del Espíritu Santo y se manifestó en otras lenguas. Fíjense que también ocurriendo eso, ellos no solamente quedaron ahí
y dijeron, pues ya recibimos la promesa y ahora esto es solamente para nosotros y hasta aquí llegó, ya no tengo que hacer más nada. No, ellos compartieron la palabra del Señor. Ellos se dieron a dejarle saber a la gente qué era lo que había ocurrido, qué era lo que el Señor les había prometido y que ellos habían obtenido en ese momento. Fíjense que en el verso 14, Pedro explica qué había ocurrido a ellos. Y entonces le dice, entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11 alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Él estaba enfatizando que esa experiencia que ellos habían vivido tenía una razón de ser. Él tenía que explicarle a esa gente qué era lo que había ocurrido. Y dice, porque esto, esa palabra que él iba a decir en ese momento era para que ellos conocieran que Dios era real, que cuando Dios promete algo, Él lo cumple. Y dice, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Quiere decir que nosotros no solamente podemos ser obedientes al Señor, que podemos guardar su palabra, ser fieles, amarle como Él está diciendo, sino que también vamos a experimentar una cosa que Él nos está prometiendo y que nos van a dejar saber que esa es la presencia de Dios en nuestra vida. Entonces es necesario que nosotros amemos al Señor, obedezcamos su palabra y podamos sentir la presencia de Dios en nuestra vida. Dice la palabra del Señor en el verso 19, y daré prodigios arriba en los cielos y señales abajo en la tierra. Quiere decir que nosotros vamos a experimentar, no solamente quizás en algunas personas hablar en lenguas, en otras personas sentir una presencia grande y hermosa del Señor en nuestra vida, sino que esa presencia puede hacerse visible de distintas formas en nuestra vida. Y entonces nosotros podemos, en ese momento que estamos viendo las cosas de Dios y cómo el Señor se revela a nuestra vida, podemos remontarnos a la vida de Moisés, cuando él pudo experimentar de primera mano la presencia de Dios en su vida. En un momento él vio fuego en una zarza ardiendo y él pudo experimentar el poder de Dios ahí, en ese instante. En otra ocasión, él estaba en el monte Sinaí y no solamente él, sino también el pueblo pudo experimentar la presencia de Dios en ese momento, en un monte. También el pueblo podía experimentar la presencia de Dios guiándolo en el desierto. Dice la palabra del Señor que había una columna de nube de día que les refrescaba del calor del desierto, y en la noche había una columna de fuego que les daba calor en el desierto. Entonces, hay distintas maneras que el Señor se puede manifestar en nuestra vida, que Él puede acercarse a nosotros y dejarnos saber que Él está con nosotros. Pero en el libro de Hechos habla de que estas vidas fueron llenas del poder de Dios y que hablaron en nuevas lenguas. Y esa era la señal de que el Señor estaba con ellos. Cuando vamos al capítulo 10 de Hechos, vemos también que Pedro estaba predicando y que las personas solamente con escuchar la palabra de Dios pudieron ser llenos del Espíritu Santo. Si nosotros vamos al libro de Hechos, en el capítulo 10, allí estaba Pedro hablando a Cornelio, y las vidas que estaban escuchando en ese instante pudieron ser llenas del Espíritu Santo, pudieron ser llenas del poder de Dios, pudieron experimentar esa presencia de Dios en sus vidas. Algo que no todo el mundo puede sentir, a menos que ame al Señor,
que ame el sacrificio del Señor Jesucristo, que siga su palabra, que sea obediente. Y entonces puede experimentar este tipo de cosas. Pero para hacerlo hay que acercarse al Señor. Hay que creer que Él es nuestro Señor. Hay que creer que Dios en su grande amor y misericordia envió a su único Hijo a morir por nosotros. Y que en ese sacrificio en la cruz y por esa sangre que Él derramó, nuestros pecados son perdonados. Somos limpios de todo pecado. Nosotros podemos acercarnos al Señor creyendo que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro Señor y el que Él nos va a dar vida eterna. Pero mientras, ¿verdad? Él va y viene, porque Él se fue al cielo y dijo que iba a regresar pronto y ha pasado mucho tiempo. Aún así, cuando ha pasado tiempo y quizá nosotros pues podemos decir, ¿cuándo va a venir? Pues la palabra nos dice que va a venir pronto. Quiere decir que usted y yo tenemos que estar listos, esperándole y diciéndole al cielo y al Señor, ven Señor Jesús. Y entonces vamos a ver que en lo que Él viene, Él nos prometió la llenura del Espíritu Santo. Él nos prometió estar con nosotros a través de ese consolador que Él envió a los discípulos. De igual manera, hoy, en este tiempo, el Espíritu Santo está presente en nuestra vida, se manifiesta de distintas formas, pero nosotros como creyentes del Señor, como hijos de Dios, como redimidos por su sangre, podemos sentir la gloria de Dios, podemos sentir su presencia en nuestra vida. Es lo que nos ayuda a seguir adelante, es lo que nos da fuerza y nos dirige en nuestro diario vivir. Y de la manera que esta gente en el capítulo 10 escucharon la palabra de Dios y fueron llenos del Espíritu Santo, podemos ver que también hoy día el Señor puede hacer milagros, que también Él puede dar ese poder a cada uno que lo necesite, a cada uno que se lo pida. Pero usted y yo tenemos que ser obedientes. Usted y yo tenemos que amar al Señor sobre todas las cosas. Y sobre todas las cosas, después de amar al Señor, entonces tenemos que cumplir con sus mandamientos. Tenemos que ser obedientes a esta palabra bendita. Tenemos que vivir para Él vidas santas, vidas que agraden al Señor, vidas que nos ayuden a acercarnos más a Él. Que si hay algo en nuestra vida que no le agrada al Señor, que le pidamos al Señor que nos ayude a sacarlo, a quitarlo, para que el Señor obre en nuestras vidas. Entonces vemos que estando esta gente en casa de Cornelio y escuchando la palabra de Pedro, también fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, en ese momento nosotros podemos decir, wow, no solamente con ser obedientes, sino también escuchando la palabra del Señor. Hay vida que con una oración también ha recibido esa experiencia de poder sentir el Espíritu Santo en su vida. Entonces nosotros tenemos que educarnos, estudiar, escudriñar la palabra del Señor, conocer qué es lo que el Señor está pidiendo de nosotros para que nosotros cumplamos con ser obedientes al Señor. Entonces nosotros vamos a ver que Dios se va a glorificar y que Dios va a estar con nosotros por siempre. En lo que el Señor regresa por su iglesia, nosotros tenemos que serle fieles a Él, amar su venida y obedecer su palabra. De esa manera el Señor va a estar con nosotros todo el tiempo. Ahí la palabra del Señor dice que va a estar con vosotros por siempre. Y por siempre dice no solamente aquí en esta tierra, sino por toda la eternidad. Porque tenemos una esperanza bendita. El Señor viene por su iglesia y usted y yo vamos a poder levantarnos y podemos ir con Él a los cielos y gozar por la eternidad frente a su presencia. Entonces nosotros tenemos que cumplir con amarle y con guardar sus mandamientos para poder sentir la gloria de Dios en nuestra vida. Es necesario que lo hagamos así, porque no hay excepciones, no hay hijos más predilectos que otros. Todos tenemos que hacer lo mismo. Todos tenemos que ser obedientes al Señor y cumplir con lo que nos estipula en su palabra. En este momento yo le pido que usted incline su rostro ahí donde está y le pida al Señor que nos ayude a acercarnos más a Él, que nos ayude a amarle más sobre todas las cosas que tenemos de pertenencia, de familiares, en nuestra vida diaria. Nosotros tenemos que amarle más que a nuestra propia vida. Y encima de eso,
que también nos ayude a ser obedientes a su palabra. Oremos. Padre Celestial, vamos delante de tu presencia, te damos gracias por esta palabra. Padre, te pedimos, Señor, que en este momento, mi Dios, tú veas nuestras vidas, Señor, la vida de las personas que nos están escuchando en este momento, mi Dios. Te pedimos, Señor, que seas tú obrando, mi Dios, en nuestras vidas, que día a día, Señor, nosotros podamos amarte más, Señor, podamos acercarnos más a ti, mi Señor, podamos demostrarte que somos fieles a ti, mi Señor, y que de igual manera podamos ser obedientes a tu palabra, que podamos escudriñarla, que podamos estudiarla, que podamos, Señor, ser guiados por ella, mi Dios. Tu palabra dice que esta palabra es lámpara a nuestros pies. Llévanos, Señor, por senderos de justicia, Señor, como tú prometes en tu palabra, Señor. Te pedimos que tú envíes tu consolador, mi Dios, y donde hay dolor, Señor, donde hay enfermedad, Padre Celestial, seas tú obrando, Señor. Donde hay quizá alguna preocupación, Padre, que podamos depender de ti, Señor, que podamos acercarnos a ti creyendo que tu palabra, Señor, es verdadera, es fiel, Señor, y que tú estás con nosotros por siempre, Padre. Gracias te damos por tu presencia en nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas a seguir adelante. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Señor y Salvador, mi Dios. En tus manos dejamos, Señor, las vidas de las personas que nos escuchan y también nuestras vidas, Padre. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú vas a hacer en nuestras vidas y porque sabemos que tú vas a terminar la obra que has comenzado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta ha sido su hermana Madeline González desde Denver, Colorado. Le damos las gracias por la sintonía, por la atención que nos ha prestado en este momento y le pedimos al Señor que les bendiga grandemente. Dios les bendiga.